Entró en la sala del tribunal con una sonrisa, completamente convencida de que su familia estaba allí para llevarla a casa. Corte a imágenes de la sala del tribunal. Esa sonrisa era su armadura, un escudo construido por la defensa, que la presentaba como una adolescente inofensiva, incapaz de violencia. Sin embargo, la tensión en la sala era palpable. MC1. Su abuelo juró su inocencia. Su padre insistió en que nunca había visto ninguna señal de alarma. Construyeron una historia de confianza e inocencia, esperando que el tribunal les creyera. El juez, con expresión indescifrable, escuchó atentamente. Entonces, la fiscalía llamó a su primera testigo, la hermana de su padrastro. Se acercó al estrado con solemne urgencia. Mi sobrina de 5 años se despertó y encontró a sus padres sin vida. Testificó con la voz quebrada. El trauma que sufrirá esta niña es inimaginable. Acercamiento al rostro de la acusada. La sonrisa se desvaneció. 2 personas habían muerto. Los investigadores habían descubierto un patrón inquietante en su comportamiento antes y después de los asesinatos, un patrón que definiría todo el caso en su contra. Antes de las muertes, consumía obsesivamente contenido de crímenes reales en redes sociales. Días después, contactó a creadores de contenido no como una hija afligida, sino como una fan que proponía una historia. Hola, ¿podrían publicar el caso del asesinato de mis padres? Es muy interesante y apuesto a que sus seguidores se engancharon, decía uno de los mensajes. Esa palabra, interesante, la perseguiría como prueba. Los creadores denuncian los mensajes a las autoridades de inmediato, interpretándose como algo lejos de ser una curiosidad inocente. La fiscalía argumentó que se trataba de un intento calculado de controlar la narrativa. La defensa alegó que era una forma de afrontar el trauma, pero para comprender el panorama completo, es necesario volver a la mañana del 20 de febrero de 2025. Efecto de sonido. Tensión creciente. Poco después de las 7 de la mañana en Church Road, en Carrollton, Georgia, una niña de 5 años entró en la habitación de sus padres. La escena que encontró fue espantosa. Su padre, James Brock, y su madre, Kristen, estaban inmóviles, víctimas de múltiples heridas de bala. Corte a la llamada al 911. Su hermanastra adolescente corrió a ayudar y luego llamó a la policía. Los agentes llegaron en cuestión de minutos, pero no encontraron señales de entrada forzada ni de forcejeo. MC4. La única puerta entreabierta sugería que el asesino conocía bien la casa. La escena fue acordonada. Inmediatamente surgieron preguntas sobre el cuidado de los niños, por lo que Kathleen O'Keefe, una amiga de la familia, se hizo cargo. A pesar de la tragedia, Sarah regresó a la escuela, extrañamente serena. MC5. Pero tras esa calma aparente, un plan siniestro ya se había puesto en marcha. La investigación se centró rápidamente en Sarah Grace Patrick, la adolescente que se había mostrado inusualmente tranquila tras los asesinatos. Corte a fotos familiares. Aparentemente, la familia ensamblada parecía normal. Su madre, Kristen, y su padrastro, James Brock, participaban activamente en la iglesia y la comunidad. Los registros judiciales contaban otra historia, la de un pasado de abuso de sustancias y una disputada batalla por la custodia. James sufría de insuficiencia cardíaca grave y dependía de un DAVI, dispositivo de asistencia ventricular izquierda, una bomba a batería con una alarma que sonaba si se desconectaba. MC6. Esta alarma se convertiría más tarde en una prueba crucial. La defensa presentó a Sarah como una típica adolescente en duelo, pero surgieron patrones que contradecían esta versión. Mensajes de TikTok y mensajes directos a varios creadores de contenido revelaron un interés calculado en publicitar la muerte de sus padres. Presentó los asesinatos como contenido súper interesante para las redes sociales, una estrategia que, según la fiscalía, era más manipulación que duelo. Corte a animación de la pantalla del teléfono. Los investigadores comenzaron a recopilar pruebas digitales, rastreando sus mensajes, historial de búsqueda y actividad en redes sociales. Semanas antes de los asesinatos, buscó información sobre armas y casquillos, documentando una curiosidad metódica que los investigadores interpretaron como premeditación. MC7. La evidencia física corroboró el rastro digital. Aunque nunca se recuperó el arma homicida, las grabaciones de vigilancia y el análisis forense indicaron disparos a corta distancia,
lo que sugería familiaridad con las rutinas de las víctimas. La cronología de la alarma del VAD contradijo las afirmaciones de Sara de haber dormido toda la noche. Admitió haber escuchado la alarma médica crítica, pero no hizo nada, lo que aumentó aún más las sospechas. SFX, sonido de alarma. Los investigadores reconstruyeron una narrativa de oportunidad calculada, no de tragedia accidental. Mientras las autoridades profundizaban en la investigación, el caso quedó en silencio durante casi 4 meses. El 8 de julio de 2025, Sarah Grace Patrick fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato, siendo juzgada como adulta. Su rastro digital, combinado con la evidencia física y el testimonio de testigos, pintó una imagen innegable. La fiscalía enfatizó la premeditación y el uso calculado de las redes sociales, mientras que la defensa se basó en su edad y su salud mental. Cita: comercializó el asesinato de sus padres como si fuera un nuevo episodio de un podcast. Estas palabras subrayan la escalofriante naturaleza de sus acciones. Los investigadores habían descubierto un patrón de comportamiento que dejaba pocas dudas. Una adolescente no paralizada por el dolor, sino que parecía controlar la narrativa incluso mientras la tragedia se desarrollaba. MC8. El caso distaba mucho de ser ordinario, y cada nuevo descubrimiento añadía tensión a una historia ya de por sí devastadora. De vuelta en la sala del tribunal, la tensión era palpable. La defensa llamó a sus testigos, con la esperanza de reforzar la imagen de Sarah Grace Patrick como una adolescente problemática que necesitaba orientación en lugar de castigo. El pastor de la familia testificó, describiendo su fe y su participación en la comunidad. Kathleen O'Keefe, su tutora, la describió como una alegría, sin mencionar problemas disciplinarios importantes. La defensa pintó el retrato de una niña que merecía ayuda, no la cárcel. MC9. Pero los testigos de la fiscalía hicieron añicos esa imagen cuidadosamente construida. La hermana de James Brock, Kim Bowling, habló con profunda emoción. Paso las noches en vela, dijo con voz temblorosa, atormentada por lo que mi hermano y Kristen vivieron en sus últimos momentos. Acercamiento al estrado de la testigo. Su súplica al juez fue clara, que le negaran la libertad bajo fianza. El temor por la seguridad de la niña de 5 años que sobrevivió subyace en cada palabra. El tribunal escuchó entonces el testimonio del hijo de James, de 12 años. Confiaba en Sarah y la quería como a una hermana. ¿Por qué me haría esto? Cita. La pregunta quedó suspendida en el aire, imposible de responder. La sonrisa de Sarah, que la había acompañado durante los primeros momentos en la sala, había desaparecido. Bajaba la mirada, evitando el contacto visual. La fiscalía hizo hincapié en su planificación, los mensajes en redes sociales y la eliminación del arma homicida como prueba de premeditación. La defensa alegó impulsividad adolescente y problemas de salud mental, pero las pruebas eran contundentes. Cada detalle, desde sus interacciones en línea hasta los movimientos precisos dentro de la casa, reforzaba la narrativa de un acto premeditado. Los investigadores detallaron cómo la alarma del VAD, un dispositivo crucial para la supervivencia de su padrastro, sonó durante la noche, pero ella afirmó no haberla escuchado. Las pruebas forenses demostraron que las víctimas recibieron disparos a quemarropa, lo que sugiere familiaridad e intención, más que un hecho fortuito. Los mensajes de TikTok y redes sociales se presentaron como una escalofriante estrategia para controlar la narrativa del asesinato de sus padres. A medida que se desarrollaba el drama en la sala del tribunal, los espectadores casi podían sentir la tensión. La combinación de testimonios personales, pruebas forenses y rastro digital pintó un retrato complejo de una adolescente que oscilaba entre la inocencia y la culpabilidad de maneras aterradoras. Se le negó la libertad bajo fianza. El juez concluyó que el riesgo para el menor sobreviviente y la contundencia de las pruebas no dejaban otra alternativa. Sarah Grace Patrick permanece bajo custodia. SFX. Sonido dramático. Los cargos eran graves: asesinato con premeditación, asesinato en primer grado y agresión con agravantes. A pesar de que la defensa destacó su juventud, la fiscalía no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza premeditada de sus acciones. Sin embargo, una última prueba, aún sellada, prometía añadir otra dimensión a esta trágica e inquietante historia. Con la fianza denegada y Sarah Grace Patrick bajo custodia, la comunidad luchaba por asimilar el horror de los hechos. Familiares,
Amigos y vecinos se debatían entre la incredulidad y la confusión. ¿Cómo podía un adolescente orquestar una tragedia tan premeditada? Corte a imágenes de la comunidad. Las escuelas implementan programas de apoyo psicológico para el duelo, y las autoridades locales hicieron hincapié en la seguridad de los niños supervivientes. La niña de 5 años, que había presenciado la muerte de sus padres, permanecía al cuidado de familiares y tutores de confianza, pero el trauma dejaría una huella imborrable. Los investigadores continuaban reconstruyendo el panorama completo. Se seguían analizando las pruebas forenses, las grabaciones de vigilancia y los rastros digitales. El arma homicida desaparecida, probablemente obtenida mediante una venta privada ilegal, seguía siendo una pieza clave del caso. MC-10. Cada detalle, desde su actividad en línea hasta la cronología de la alarma del VAD, dibujaba una inquietante narrativa de premeditación y ocultamiento deliberado. Las fuerzas del orden investigaron cada pista, incluyendo la posible participación de cómplices, ya que algunos movimientos en la casa la noche de los asesinatos sugerían que podría haber contado con ayuda. Mientras tanto, la fiscalía se preparaba para el juicio, catalogando meticulosamente cada prueba. Los mensajes digitales a los creadores de contenido, que mostraban un intento deliberado de controlar la narrativa, se destacan como clave para probar la intención. La defensa, insistiendo en su edad y sus problemas de salud mental, buscó humanizar a Sara, presentándola como una adolescente que lidiar con emociones complejas en lugar de una asesina calculadora. La estrategia en la sala del tribunal se convirtió en una batalla entre la empatía y las pruebas, donde cada parte aprovechó los detalles de su comportamiento para respaldar sus argumentos. El público siguió el caso de cerca, cautivado por la escalofriante mezcla de inocencia adolescente y actos horribles. Las redes sociales, los medios de comunicación y los foros se llenaron de debates, reflejando la complejidad moral y psicológica de la historia. Frases que se compartieron ampliamente, como la pregunta de una niña, con una respuesta demasiado terrible para decir, generaron una resonancia emocional que trascendió los límites del tribunal. Hasta el momento, los investigadores mantienen que el caso sigue activo, con más pruebas aún bajo revisión y sin descartar más arrestos. La historia continúa desarrollándose, un sombrío recordatorio de cómo las acciones premeditadas pueden tener repercusiones en familias y comunidades. Para los espectadores, la lección es contundente. Incluso las personas más cercanas a nosotros pueden ocultar secretos oscuros e inimaginables. Efecto de sonido. Música sombría que se desvanece. Este caso está lejos de haber terminado. Con cada nueva prueba y testimonio, la narrativa se vuelve más compleja, dejando preguntas sin respuesta y al público buscando respuestas. Para quienes siguen estos trágicos sucesos, la investigación en curso sirve como una poderosa advertencia, una que seguirá en los titulares al cerrarse las puertas del tribunal y continuar la investigación. Las lecciones de este trágico caso se hicieron dolorosamente claras. Corte a imágenes resumen. Sala del tribunal. Huellas digitales. Fotos familiares. La historia de Sarah Grace Patrick fue más que un crimen impactante. Fue un retrato de una intención premeditada oculta tras una fachada de inocencia adolescente. Desde las sonrisas en la sala del tribunal hasta los mensajes de TikTok que promocionaban el asesinato de sus padres como contenido. Cada acción reveló un escalofriante nivel de premeditación. MC-11. El caso puso de relieve la intersección entre la tecnología y la tragedia. Las redes sociales, a menudo un espacio para la conexión y el entretenimiento, se han convertido en una herramienta para manipular la percepción e intentar controlar la narrativa. Los investigadores y fiscales se basaron en estas pistas digitales para reconstruir eventos que de otro modo podrían haber permanecido un misterio. Corte a animación de pantalla de teléfono. Cada búsqueda, cada mensaje, cada interacción en línea dibuja una imagen más clara de la intención, mostrando cómo las investigaciones modernas deben adaptarse a las nuevas realidades. Para la comunidad, las repercusiones emocionales fueron inmensas. Sobrevivientes, amigos y familiares lidiaron con la pérdida y la traición. El trauma de la niña de 5 años fue un crudo recordatorio de cómo las acciones de una persona pueden repercutir en múltiples vidas. MC-12. Mientras tanto, las fuerzas del orden continúan investigando las incógnitas, el arma desaparecida, los posibles cómplices y las pruebas aún selladas que prometen profundizar aún más el caso. Como espectadores,
También es importante comprender el factor humano. Tribunales, investigadores e incluso creadores de contenido se han visto involucrados en la historia, mostrando cómo reacciona la sociedad cuando la inocencia y la culpabilidad chocan de maneras inimaginables. Este caso no se trata solo de un crimen, sino de psicología, dinámicas familiares y el creciente papel de la tecnología en la configuración tanto del comportamiento como de las pruebas. Si han seguido esta historia, les recordará que la realidad a menudo puede ser más extraña e inquietante que la ficción. SFX, música sombría pero llena de suspense. Cada detalle, desde la alarma del VAD ignorada hasta los mensajes cuidadosamente seleccionados en redes sociales, contribuye a comprender la magnitud de la tragedia. Antes de terminar, recuerden compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Cómo procesan las acciones de alguien tan joven que comete un crimen tan premeditado? Para un análisis más profundo de historias complejas de crímenes reales, dale me gusta a este video y suscríbete a Mujeres del Crimen. Imágenes de archivo. Sala del tribunal vacía. Primeros planos de las pruebas. Desentrañar las pruebas. Analizamos la psicología y esclarecemos historias tan impactantes como reales. La investigación continúa y la historia sigue desarrollándose. Mantente al tanto de todas las novedades.